Yo te pido que en esta hora, Señor, tú nos hables a nuestro corazón. Hables, Padre, a nuestras vidas, Señor, que hemos venido con esa disposición, con ese corazón constricto, Señor, y humillado, al cual tú, Señor, no vas a despreciar. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? No quiero hablar del Padre Nuestro. Quiero hablar de la última frase del versículo 2. La última frase dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hoy en nuestros días hablamos mucho, constantemente y casi sin pensar, que queremos buscar la voluntad de Dios. Queremos agradar a Dios y siempre decimos: hay que buscar la voluntad del Señor, hay que agradar a Dios, hay que hacer cosas que a Dios le agraden. Y a veces sin pensarlo lo decimos una y otra vez. Pero yo pregunto en esta tarde: ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Cuando venimos al Señor y pedimos algo, escuchaba de una hermana enferma el día de hoy, y venimos y oramos y oramos y oramos y decimos: Señor, sánala. ¿Será la voluntad de Dios sanar a la hermana? Amén. ¿Será la voluntad de Dios en nuestra vida que el Señor nos dé un buen trabajo, porque a veces estamos batallando en la situación económica? Aleluya. ¿Será la voluntad de Dios que yo esté enfermo? Tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios que nos ama. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces no podemos negar y no podemos dudar que Dios nos ama. Pero ¿por qué estás enfermo? ¿Cuál es la situación o cuál es el propósito por el cual estamos en una situación difícil? A veces no entendemos los propósitos de Dios. A veces pensamos que si yo oro, el Señor tiene que responder. A veces pensamos que si yo ayuno y hago veladas de oración y me paso horas en el altar orando, el Señor va a responder. Pero vuelvo a repetir: ¿es la voluntad de Dios? ¿Será cierto que Dios quiere sanarme el día de hoy o el día de mañana o en esta semana? Desafortunadamente hay gente que tiene años enferma. Y empieza a haber un dilema en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y decimos: entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿En quién estamos creyendo? Porque mientras que nosotros decimos que tenemos un Dios poderoso, que todo lo puede, un Dios para el cual nada es imposible, seguimos enfermos. ¡Aleluya! Seguimos enfermos. Yo no sé si alguien aquí tenga alguna otra enfermedad. Yo no sé si usted conozca a alguien que está enfermo y que por algún tiempo se ha estado orando por él. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios tiene dos aspectos? El aspecto, déjeme decirle, el aspecto de la voluntad permisiva. Cuando Dios permite que pasemos un proceso en nuestra vida. Somos tan cabezones delante de Dios que mientras que Dios nos está hablando y nos está hablando, nosotros seguimos por otro lado. Y Dios permite que sucedan cosas. Dios permite que sucedan cosas para llamarnos la atención. Porque nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón está en otro lado. Pero mientras que está en otro lado, estamos pidiendo: Señor, sáname. Estamos pidiendo: Señor, ayúdame, porque tú lo prometiste, sí, pero tú estás por el otro lado. Amén. Y Dios está permitiendo que sucedan cosas en nuestra vida. Y no es un experimento de Dios.
No es decir, voy a ponerle esta enfermedad, voy a dejarlo sin trabajo, voy a ponerle este problema para ver si así voltea y me ve. Sino simplemente es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros pasemos diferentes situaciones, diferentes enfermedades, gracias, hermano, diferentes cosas en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una voluntad permisiva, una voluntad donde Dios permite que sucedan cosas, tal vez para traernos al camino del Señor, o tal vez para que la gente vea que si hay gente entregada al Señor, gente que no va a renegar porque tiene una enfermedad, gente que no va a renegar cuando hay un problema en su hogar, en su matrimonio. Simplemente estamos confiando que Dios va a hacer una obra en nuestras vidas. Amén. Estamos confiando. Déselo fuerte al Señor. Estamos confiando. Dijo un hermano un día: entonces eres masoquista, porque mientras que el Señor te deja que sufras y que batalles y que todo, sigues estando ahí en la iglesia. ¿Sabe qué? Dios no estaba obligado a que hiciera algo por nosotros. Ni siquiera estaba obligado el Señor a venir a morir en una cruz. No era su problema. No era el pecado de Él. No era porque Él tenía que pagar ahí. Simplemente fue por amor. Simplemente fue por amor. Y por amor estamos aquí. Y por amor estamos siguiendo al Señor. Y por amor seguimos a veces sufriendo necesidades y cosas en nuestra vida. Decía el hermano, el COVID-19, ¿cuánta gente no falleció? ¿Cuántos de nosotros no entramos a esa enfermedad y salimos, gracias a Dios? ¿Por qué Dios permite que unos se vayan y otros se queden? Porque no sabemos el tiempo que Dios permite para nuestra vida aquí en la tierra. Mientras que unos prácticamente a la hora de nacer se van, otros a los 70, 80, 90 años apenas están yendo con el Señor. Para Dios no hay edades. Para ir ante la presencia del Señor no hay edades. Pero Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también con nosotros en la tierra. Imagínese la voluntad de Dios en el cielo. Cuando los ángeles, los arcángeles, los serafines, todos ellos adorando el nombre del Señor, sirviendo al Señor las 24 horas. Aleluya. Así como se hace tu voluntad en el cielo, así se haga tu voluntad en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Santo a su nombre. Pero qué triste para muchos que no entendemos el concepto de Dios. ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios mientras tú estás sufriendo? Vuelvo a repetir, ¿esa será la voluntad de Dios que tú sufras? O a lo mejor Dios te está llamando la atención para algo grande. Para algo grande. Déjeme decirle, hace muchos años, quiero compartir un testimonio. Recordando aquel evento en el Antiguo Testamento cuando Job fue probado a lo máximo y sin embargo no renegó. Decimos nosotros, ¿a poco la voluntad de Dios era que el pobre de Job sufriera tanto y perdiera tanto? El propósito de Dios era para que él fuera fortalecido en su fe, en su creencia. Yo sé que mi Redentor vive, dice por ahí. Aleluya. Jehová dio y Jehová quitó. La voluntad de Dios no es la voluntad de nosotros. Lo que yo quiero no es lo que quiere Dios. Dice la Biblia, nuestros pensamientos no son sus pensamientos.
Entonces no podemos decir, Señor, ¿por qué no me estás contestando mi petición? Porque la voluntad de Dios no es la voluntad tuya. Mientras que tú tienes un pensamiento, un deseo, una necesidad, Dios está pensando otra cosa de ti. Podemos ver al final de esa historia de Job cómo el enemigo fue avergonzado a través de la vida de Job. Yo no sé si alguien esté pasando alguna situación como la de Job, pero imagínese que pudiéramos decir: Jehová dio, Jehová quitó. O que pudiéramos decir: mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Yo no estoy solo, aunque me quede sin nada, aunque pierda todo, tengo al Señor. Podemos perder todo, pero tenemos algo grande que es el Señor. Aleluya, en nuestras gloria a vidas. Dios. Amén. Amén. El Señor en nuestras vidas. Aleluya. Quiero decirle, hace unos años, Gloria a Dios. 2011, en el 2011, el Señor nos hizo pasar a mi esposa y a mí un proceso muy difícil, muy difícil. Y yo le decía al Señor: Señor, esta es tu voluntad, que estemos sufriendo cuando te hemos servido. Ahorita que el hermano decía del grupo que tenía el hermano Aurelio, yo era parte de ese grupo Nazaret. Yo tocaba en ese grupo. Desde 1975 que entregamos nuestra vida a Cristo, fue puro trabajo en el campo del evangelismo. Fuimos a muchas partes a predicar la palabra, a tocar al aire libre en campañas y era un trabajo que estábamos haciendo para el Señor, en gratitud de que el Señor nos había salvado, en gratitud de que Dios había hecho un milagro en la vida de mi madre. Pero en el 2011 se repite la historia. Mi esposa empieza a estar enferma de un problema en su corazón. Cuando ella empieza a estar enferma, los médicos le dicen que su problema era colitis. Y aunque no se oye tan difícil ni tan peligroso, era una situación que a ella le estaba afectando mucho. Pero después de un año nos dimos cuenta que no era colitis. Estando en Salinas Victoria, donde ahora vivimos, a mi esposa de repente se me desmayó, me la llevé al hospital. Y en el hospital la doctora que nos atendió nos dijo: tiene insuficiencia cardíaca. Su corazón creció 3 veces más de su tamaño normal y estaba afectando otros órganos. No alcanzaba a ver suficiente oxígeno para los demás órganos. En otras palabras, estaba grave. Cuando nosotros llegamos a ese hospital y la empezaron a atender, nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Señor, somos hijos tuyos. Señor, te hemos servido por mucho tiempo, pero ahora estamos en una situación difícil. ¿Qué está pasando? Iglesias orando por mi esposa, y yo orando por mi esposa, todo el mundo orando. Mi hermano Aurelio aquí estaba con su congregación orando por mi esposa, pero ella no mejoraba. Viene un doctor y me dice: le damos 3 meses de vida. La vamos a dejar en este lugar internada por 15 días. En esos 15 días la vamos a controlar, le vamos a dar medicamento y se la lleva a su casa para ver cuánto aguanta con el medicamento que le vamos a estar dando. Lloramos delante del médico por esta noticia. Y mi esposa se aferró a un texto bíblico que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Yo le decía al Señor: Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora?
¿Cómo vamos a salir adelante de esto? Y orábamos y orábamos, y cuando entramos en ese hospital, pasó algo sorprendente en la vida de su servidor. Y le voy a decir por qué. A veces pensamos, aleluya, gloria a Dios. A veces pensamos que Dios tiene que respondernos en el momento y a la hora que nosotros queramos. Cuando estábamos en ese hospital, yo les confieso algo. Yo les dije que en el 75 entregamos nuestra vida a Cristo, y en el 2011 yo había dejado el ministerio. En el 2011 yo ya no predicaba. En el 2011 yo ya no cantaba, ya no tocaba, ya no hacía nada. Pero ojo, no había dejado a Dios. Yo seguía sentado escuchando la palabra, seguía alimentándome, pero no estaba haciendo nada. Y yo me pongo a meditar en esta palabra: hágase tu voluntad como en el cielo, hágase también en la tierra. Mi voluntad mía no era que mi esposa estuviera enferma. Yo no quería tener problemas de andar vuelta y vuelta a hospitales, pero Dios de alguna forma permitió que esto sucediera. La voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que esto sucediera. Nos meten a un cuarto donde había 4 camas, 4 personas enfermas, un cuartito de aquí, un poquito más para allá, una cama aquí, otra acá. Y cuando estábamos ahí, las enfermeras que estaban encargadas de ese cuarto sacaron a una paciente y trajeron a otra. Y después sacaron a la de aquel lado y trajeron a otra. Sacaron a la de allá y metieron a otra. Y cuando nosotros acordamos ese cuarto, esa salita de enfermos, de internos, nos dimos cuenta que había 4 personas cristianas internadas en ese cuarto. Y había 4 personas que atendíamos a nuestros enfermos ahí y que éramos cristianos. Dios empezó a obrar de una forma tan maravillosa que yo no entendía todavía. Pero yo no había dejado al Señor. Yo seguía asistiendo a la iglesia y por consiguiente yo tenía mi Biblia ahí en un lado de la cama de mi esposa. Yo me ponía a leer, nos poníamos a orar, poníamos música en el celular bajito porque no nos lo permitían. Cuando de repente surge una voz de una cama enseguida y me dice: pastor, ¿puede venir a orar por mi hermana? Y yo sentí como que un balde de agua fría a mi cuerpo cuando me dijo: pastor, ¿puede venir? Inmediatamente en mi mente dije: pastor, no soy pastor. Pero atendí el llamado y fui y oré por esa persona. Era una muchachita de 15 años. Después de eso, los demás también pedían oración. Y todos decían pastor, aunque nadie me conocía de nombre, todos decían: pastor, venga a orar por mí. Y tenían un pastor en el cuarto las 24 horas a la hora que ellos quisieran. Estaba el pastor ahí orando por ellos. Gloria a Dios. Pero en mi mente yo decía: Señor, pero yo no soy pastor, yo no tengo iglesia, no tengo congregación. Yo soy un miembro más en la iglesia. Durante un día, 2 días, 3 días, empezamos a hacer reuniones de oración en medio de ese cuarto con todos para después dormir. Nos juntábamos a orar y yo no entendía todavía el propósito de Dios. Yo no sabía qué estaba pasando, pero de ahí algo me empezó a jalar.
A los 10 días, 15, antes de los 15 días, la niña que estaba ahí internada con 15 años tenía 16 operaciones en su cabeza. Cuando a ella la internan, los médicos le dicen a los papás: ¿sabes qué? Vamos a volverla a operar. La hermana estaba desesperada porque decía: una operación más no la va a resistir. Imagínense, cortada por todos lados de su cabeza. Y empezó a pedir oración, empezamos a orar y a orar, y cuando vienen los camilleros y se la llevan, la hermana, mamá de la niña, empezó a desesperarse, empezó a entrar en pánico, empezó a llorar. Y yo la saqué al pasillo y empezamos a platicar ahí, empecé a ministrarle, empezamos a orar. Y le dije yo: ¿sabe qué? Hay que esperar. Dios tiene la última palabra. Aleluya. Lo que los doctores digan o lo que suceda no tiene nada que ver, porque la voluntad de los doctores, la de usted, la mía y la de todo mundo no sirve. Aleluya. Lo que importa es la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que importa. Pasaron 2 horas. La niña en el quirófano. Cuando la niña la traen, sorprendentemente la niña venía despierta, pidiendo de comer. Decía mi papá, que si dices que estás enfermo y pides de comer, ya llevas ventaja. Cuando hay apetito, cuando hay necesidad de alimento, es cuando el cuerpo se empieza a fortalecer. Así es. La niña venía sana, venía bien. A los 3 días a esa niña la dieron de alta. Los papás iban bien contentos porque ellos decían: no esperábamos tener en un lado de nosotros 24 horas al día a un pastor que nos estuviera ministrando. Y yo seguía en mi cabeza, pero yo volteaba a ver de cuál pastor hablaban. Y yo les decía: el pastor es el Señor. Dice la Biblia: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo me brincaba esa frasecita de que qué bueno que aquí estaba el pastor. Y yo decía: el Señor es el pastor y el Señor fue el que hizo la obra. Pero todo el mundo decía: es que qué bueno que está usted aquí para que ore por nosotros. Durante esos 15 días vienen los médicos a ver a mi esposa. Agarraban los papeles, los revisaban de arriba abajo y decían: ¿por qué la señora no tiene un monitor para su corazón? ¿Por qué no la están monitoreando? No sabemos. Es que aquí dice que está muy grave, que su corazón creció mucho, que tiene esto y que tiene el otro, lo que decían los médicos. Pero en 15 días a mi esposa no le pusieron ni oxígeno, ni monitores, ni ningún suero, ni absolutamente nada. Nosotros veíamos la situación de los demás y todo el mundo decía: la más grave es la señora. Y la señora no tenía nada puesto en su cuerpo, mientras que los demás estaban con monitores, con medicamento, con oxígeno. Una de ellas le estaban poniéndole sangre, y mi esposa, que era la que tenía 3 meses de vida, estaba como si nada. Gloria a Dios. Y los doctores decían: ¿pero por qué? No sabían. Cuando a mi esposa la iban a dar de alta, nos volvieron a decir lo mismo: la vamos a dar de alta, se va a ir a su casa, tiene que estar al pendiente de ella, tómese los medicamentos para ver cuánto más nos puede durar. Y nos fuimos a la casa. Pero antes de eso, al despedirnos en el grupo que estaba dentro de ese cuarto, como todas las noches hacíamos oración para dormirnos,
había una señora que estaba con un problema intestinal, era la que le ponían sangre, no se podía enderezar, no podía comer, tenían que ponerle un suero para estarla alimentando prácticamente porque no podía. Un día antes de que a mi esposa le iban a dar de alta, oramos, les dijimos que ya nos íbamos a ir, que ya le iban a dar de alta, y esta señora me habla y me dice: pastor, venga, quiero hablar con usted. Yo no me había percatado que esa mujer que no se podía enderezar, cuando me dice venga, estaba sentada, no estaba acostada. Me dice: pastor, quiero darle las gracias por este tiempo que estuvo con nosotros, pero quiero confesarle algo. Mientras ustedes oraban en la noche, porque ella no se podía parar, dijo, mientras ustedes oraban, me empezó a testificar algo que me llenó de una forma increíble en mi vida. Dijo, mientras ustedes estaban ahí orando, yo vi al Señor. Yo nunca había escuchado eso, es más, yo nunca he dicho yo he visto al Señor, pero esa mujer me lo estaba diciendo. Yo vi al Señor. Se acercó donde estaban orando y se encaminó donde yo estaba acostada y me dijo, por estas llagas tú vas a ser sanada. Por esto que tengo aquí tú vas a ser sanada, y todos los que están aquí van a ser sanados. La mujer empieza a llorar y dice, ¿no lo vio? Dije, no, yo no vi nada, yo solamente cerré mis ojos, oramos y todo, y ella estaba viendo. Aleluya. Ella estaba viendo. Cuando ella dice que se acerca a su cama y empieza a ver las heridas de su mano, de su costado, y le dice que iban a ser sanadas, al día siguiente, cuando amanece, la mujer estaba sentada cuando no se podía enderezar. Estaba comiendo cuando no podía comer. Pero fue el último día que yo la vi porque nos dieron de alta. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú estás requiriendo de nosotros? ¿Por qué las cosas pasan en nuestra vida? Tan sencillo, porque el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Tiene grandes planes. Yo a veces me pongo a meditar, y yo creo que ustedes lo han visto muy bien. Cuando Dios salva a un delincuente, cuando Dios salva a un drogadicto, cuando Dios salva a un alcohólico y viene a los pies de Cristo, no, hombre, qué tremendo ministerio reciben esas gentes. Porque Dios tiene grandes propósitos para nosotros. ¡Aleluya! Yo me quedo asombrado cuando alguien viene y me dice, estoy ministrando tal parte, estoy pastoreando en tal parte, y luego después me cuenta su historia, su testimonio, y resulta que el Señor lo sacó de lo más profundo. Dice la Biblia, de lo más vil. Dios tiene planes para tu vida. Yo no te conozco, no te conozco ni siquiera, es más, no conocía ni al pastor. Apenas hoy es el primer día que lo veo. Pero yo quiero decirte esta tarde que si tú estás en esta iglesia, que si tú viniste a los pies de Cristo, no importa lo que estés pasando, Dios te está preparando para el futuro. Dios te está preparando para el mañana. No sé, vas a ser un pastor, un evangelista, vas a ser un músico, vas a ser, no sé, un maestro. Pero Dios tiene planes para ti. Cuando salimos de ese lugar, mi esposa y yo, lo primero que se me vino a la mente, porque me estaba taladrando esa frasecita de que todo el mundo me decía, pastor, dije, ¿sabes qué? Llegando a Salinas Victoria, iniciamos la obra.
empezamos a trabajar para el Señor. Ella todavía con debilidad y todo lo que usted quiera, pero empezamos a trabajar en la obra del Señor. Y yo me decía antes, esa es la voluntad tuya, Señor, que mi esposa esté enferma. Dios permite que en nuestra vida sucedan cosas porque Dios tiene grandes planes y quiere llamarnos la atención. No esperes que Dios te llame con riendas de dolor. No esperes que Dios te llame con riendas de dolor. Ahorita que Dios te está hablando al oído, suavemente, amablemente, amorosamente, diciendo: ven, hijo mío, porque te necesito en mi obra. Ven, hijo mío, porque te necesito en este ministerio. No esperes que el día de mañana el Señor ponga algo en tu vida, algo de dolor, para que te des cuenta que Dios está hablando a tu corazón. Yo había dejado el ministerio, yo había dejado todo atrás, y el Señor permitió este proceso difícil pero maravilloso, que ahora me tiene aquí parado frente a ustedes. A veces viene una iglesia y dice uno: Señor, ¿ahora qué voy a hablar? Señor, pues tú sabes de qué voy a hablar. Yo aquí estoy y la palabra es tuya. Amén. La palabra es tuya. Y yo no sé si alguien necesita esta palabra, pero déjenme decirle, el Señor tiene dos aspectos en su voluntad: la voluntad permisiva, pero también tiene la voluntad que está establecida. La voluntad establecida. ¿Dónde encontramos la voluntad establecida de Dios? En sus mandamientos. Decía alguien hace rato: ir y predicar el Evangelio. No te quedes sentado. No es una voluntad de que si quieres o no quieres. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que sirvamos, que compartamos la palabra, que llevemos el mensaje, que testifiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque a través de ello muchas almas pueden venir al Señor. Muchas almas. Hay una invitación grande para nuestras vidas de parte de Dios. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28. Amén. Del 28 al 32 vamos a leer. Aleluya. Dice la palabra del Señor: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque, amén, perdón, dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hay una invitación de parte de Dios para trabajar en su viña. Hay una invitación. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios viene y te habla y te dice: ven y trabaja en mi viña. ¿Y cuántos de nosotros sentados decimos: Señor, yo quiero trabajar en tu obra?
Señor, yo quiero servir en tu obra, pero sabe que nunca se para de la silla. Aleluya. Es una mentalidad que tenemos de que, Señor, yo te quiero servir, pero nunca servimos. Nos quedamos ahí sentados. Y otros, desde hace un momento, gente que viene del mundo, que son recién convertidos y que les dice, mira, vente porque el Señor te ama, entregan su vida a Cristo, y la Biblia habla de publicanos. Entregan su vida a Cristo y después son grandes predicadores en el camino del Señor. Aleluya. Son grandes siervos de Dios. Yo le digo, yo me quedo sorprendido. Yo he estado en iglesias donde conozco personas que tienen 2 o 3 años en el Evangelio, que fueron drogadictos, que fueron pandilleros, que fueron inclusive asesinos en muchos casos, que participaron en balaceras, que estuvieron ahí, pero cuando vienen al Señor son grandes hombres de Dios. Pero volteamos el otro lado y decimos, cuánta gente hay en nuestras iglesias que tienen 10, 15, 20, 30 años y todavía no se pueden parar. Aleluya. Todavía no pueden atender al llamado. Gloria a Dios. ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? Esta voluntad de la cual estamos hablando es una voluntad establecida. No es saber quién quiere. El Señor está dando un mandato de ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de hacer discípulos. Dios te tiene que llamar de una o de otra forma, a lo mejor por medio de una enfermedad, a lo mejor por medio de un accidente, que a veces decimos Dios no lo quiera, pero no somos nosotros los de la voluntad. La voluntad es del Señor. La voluntad es del Señor. La invitación está abierta. Viene el Señor de la viña y le dice a su primer hijo, ve y trabaja en mi viña. Le dice, no quiero. Y esos somos los que estamos aquí con 10, 20, 30 años. Pero le dice al otro hijo, ¿sabes qué? Ve y trabaja en mi viña. Y le dice, no, pero después se arrepiente y es el que vemos trabajando en la obra. Yo he visto grandes ministerios que se levantan a los 3, 4, 5 años de haber entregado su vida al Señor. Yo no sé si entiende el concepto de este tema, el ministerio en el Señor. La voluntad que Dios está determinando como establecida en nuestra vida. Hay una invitación. ¿Sabía usted que para trabajar para el Señor es un honor? Yo no sé si algún pastor aquí o evangelista me contradiga, pero déjenme decirle una cosa, y se lo digo por experiencia. Cuando estamos al frente de una iglesia predicando la palabra del Señor y terminamos, sentimos una gran satisfacción, porque estamos cumpliendo con el llamado del Señor. Cuando tenemos el privilegio, la oportunidad de predicar la palabra, sentimos una gran satisfacción, porque es un honor trabajar para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es un gran privilegio. Y ahorita le digo, Señor, perdóname porque duré años sin compartir tu palabra, pero Dios permitió, a través de su gran amor y su gran misericordia, entrar en un proceso en el cual el Señor nos jaló un oído y nos dijo, este es donde tú debes de estar, aquí es donde te quiero, aquí es donde me sirves, aquí es donde te voy a usar, aquí es donde tú vas a hacer el trabajo que te está delegando, ir y predicar el Evangelio. Aleluya. Diga gloria a Dios. Es un honor trabajar para el Señor. A veces en nuestra vida secular buscamos los mejores trabajos,
Allá en Monterrey, a veces andan muchachos buscando trabajo y dicen, voy a trabajar en tal parte, y viene otro y te dice, no hombre, mira, en aquella otra empresa pagan mejor, pero si vas a aquella otra empresa solamente vas a trabajar 4 horas, y mira, acá te dan de almorzar y de comer y de cenar ahí en el mismo trabajo, pero para que no te salga las 24 horas. Pero el que mejor paga se llama Dios. El que mejor paga se llama Jesús. Los dos tipos de hijos que vemos en esto, estos dos hijos de los cuales nos habla la parábola, representan a todos los hijos de Dios, los cuales responden de igual forma al llamado. Pero mientras unos cumplen, otros no cumplen. Yo quisiera que nosotros tuviéramos un momento de reflexión delante de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Estamos tan acostumbrados a que decimos, Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Señor, abre puertas porque quiero hacer esto. Señor, abre esto porque quiero hacer lo otro. Pero nunca le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así es. ¿Qué es, Señor, donde tú quieres que yo me mueva? Si yo estoy ahorita parado aquí es gracias a la voluntad de Dios. Amén. Porque si no hubiera sido así, yo no hubiera venido. Así es, aleluya. Yo no hubiera llegado. Si no hubiera pasado el proceso que pasé con mi esposa, yo hubiera quedado donde mismo. Pero gracias a que podemos tener oídos, dijo el hermano ahorita, para oír, entendemos el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Quiero dejarle un pequeño mensaje en su corazón. Quiero dejarle un pequeño mensaje. El mayor ejemplo que tenemos para servir es el Padre mismo. El Padre mismo. Cuando el Padre le habla a los dos hijos y le dice, ven a trabajar a mi viña, es porque el Padre ya trabajó esa viña. Esa viña no salió de la nada. Esa se tuvo que trabajar para estar en el lugar y en el momento y en las circunstancias en las que está. Pero ha crecido tanto la viña que es necesario obreros. Es necesario obreros. Permanecemos o debemos de tomar el ejemplo de Jesús. Yo quisiera que abriera sus Biblias en Juan capítulo 5 versículo 17. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 5. (5:17). Y aquí nos habla del gran ejemplo del Padre. Dice la Biblia, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Imagínense, el Padre trabaja hasta el día de hoy. Jesús sigue trabajando hasta el día de hoy. ¡Qué gran ejemplo! Pensemos por un momento en la cantidad de trabajo que tiene el Señor. Y aunque el Señor pudiera hacerlo solo, aunque el Padre pudiera hacerlo solo, con su gran poder, con su grande amor, con la misericordia para todos y cada uno de los que estén delante del Señor, nos da el privilegio, nos da el honor de ser sus trabajadores, de ser sus siervos, de ser portadores de la palabra, de llevar las buenas nuevas a todo aquel que lo necesita. Amén. Y yo quisiera que se ponga de pie.
Y dígale al Señor en esta tarde, yo les digo,